Las apps de encuentro pueden ser de alto riesgo para nuestra seguridad, pero también para nuestra salud. Ese es el tema del día de hoy en Vida Saludable. Platicaremos de qué forma y cómo prevenir este riesgo. Así es que, ¿qué les parece? Sí, ¡comenzamos! Apps de encuentro y prácticas de riesgo. Las apps de citas pueden tener consecuencias en la salud mental, como depresión, ansiedad y sentimientos de soledad, además de afectar la autoestima y la salud física. El uso excesivo y la falta de conexión real en estas plataformas puede generar estrés, desgaste emocional y dificultad para establecer relaciones con personas. Compartir información personal y ubicación en estas plataformas también expone a los usuarios a riesgos serios. Hola, hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más y les doy la más cordial bienvenida a Vida Saludable. Hoy vamos a hablar acerca de las apps de encuentro y prácticas de riesgo. Y para ello saludo con muchísimo gusto también a Amílcar Acuña Santiago, quien es psicólogo y sexólogo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en Vida Saludable. Muchas gracias, bien, todo bien. Pues hoy vamos a platicar acerca de estas famosísimas apps de encuentro y pues todos los riesgos, ¿no?, que hay ahí. Normalmente cuando pensamos en estas aplicaciones, pues lo que se nos viene a la mente es nuestra seguridad, pero jamás nos imaginamos que también nuestra salud, nuestras emociones están en riesgo. Así es, de hecho se ha podido observar que a partir de las aplicaciones de encuentro hubo un incremento en las infecciones de transmisión sexual. Ay. Porque algo que favorece las redes es como esta idealización de estos físicos perfectos, estas vidas perfectas, donde muchas personas aspiran a esa vida, a esa realidad, a esos cuerpos, a esas personas. Y entonces algo que dejamos de percibir ahí es el riesgo. Entonces no solo son los riesgos de estafas, secuestros, robos de identidades, sino también hemos sabido de este incremento en las infecciones de transmisión sexual porque las personas pues ven este estuche, esta apariencia bonita y como que de repente disminuye esta percepción de riesgo. Sí, porque hay mucha gente que acostumbra mucho a usarlas, ¿no? A conocer gente, a tener relaciones a través de... Pero hay algunas otras personas que inclusive podría ser su primera vez. Entonces conoce una persona, a lo mejor llegan hasta estos términos que como tú dices, y pues esta persona a lo mejor se ha cuidado toda su vida, o a lo mejor ni siquiera había tenido ya como alguna relación anteriormente, ¿no? O hace mucho tiempo, pero la otra persona no tiene ni idea. Entonces es parte de los riesgos. Pero ¿qué te parece si empezamos como contextualizando? ¿Qué son estas apps de encuentro? Pues las apps de encuentro, a grosso modo, serían estas aplicaciones que nos permiten conocer a otras personas de forma fácil. Descargo una aplicación en mi teléfono, puede ser Grindr, por ejemplo, muy popular en la comunidad LGBT, particularmente gay en hombres que tienen sexo con otros hombres. Tinder, hay un documental en Netflix que puede ser el estafador de Tinder. Tenemos Bumble, Snapchat, es más, Facebook Parejas. Hay muchísimas alternativas y cada vez van surgiendo más y más opciones especializadas de acuerdo a nuestros gustos e intereses. Sí, y además hay mucha gente que las utiliza nada más como para conocer gente, sí, tener amigos nuevos, sí, o a lo mejor pues ligar por ahí un galán, ¿no? Hay diferentes intereses, pero como tú comentas, siempre hay algunos riesgos en nuestra salud. A ver, empecemos, porque también nuestra parte emocional, mental, todo eso está en juego. ¿Cuáles podrían ser los riesgos? Pues mira, me gustaría retomar esto que tú ya mencionabas. Puede ser que yo nunca antes había utilizado una app de encuentro. Quizás yo he sido una persona que en cuanto a sus prácticas sexuales ha sido muy cuidadosa. Sin embargo, algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando tenemos un encuentro erótico con otra persona, estamos teniendo un encuentro con esa persona y su historia sexual. Entonces, pues sí, a lo mejor yo había tenido 1 o 2 parejas estables y si la otra persona disfruta de conocer a diversas personas, de vincularse pues con mucha frecuencia, es muy sociable, ese riesgo aumenta. Y además si no se cuidan. Por supuesto que ahí es donde vienen también las prácticas de riesgo, que ya una práctica de riesgo es aumentar mi número de parejas. Y si además no utilizo el preservativo, peor. El uso del condón es fundamental. Solemos decir, si me quiero, me cuido, si te quiero, te cuido. Entonces, si nos queremos, nos cuidamos. Eso es fundamental. Entonces, sí sería muy importante eso. Problemas con nuestra autoestima,
sabemos que hay personas que a través de estos perfiles, de estas redes sociales, de TikTok y otras plataformas como Instagram, ven ciertos modelos o estereotipos de personas, de vida, de cuerpo, y entonces buscan imitarlos, pero lo que están viendo ahí es una construcción social. Es algo artificial a lo que quiero llegar, y hay personas que han llegado hasta la muerte. Claro, al suicidio. Al suicidio o por cuestiones de anorexia, bulimia, depresión, porque al final del día yo vivo esa realidad, así como yo quiero eso, pero mis recursos, mi contexto social no me permite alcanzar esa meta. Exactamente, una cosa es lo que vemos y la otra es la realidad, y como tú dices, se pueden involucrar entonces el estrés, la ansiedad, la depresión, dejamos de dormir, de comer, de ir a trabajar, todo el tiempo estamos pensando y obsesionados. Ahorita vamos a ver algunos casos específicos, pero ¿verdad? Se involucra todo esto. Sí, sí. Y todo esto lleva enfermedades también. Por supuesto, porque además se va generando una dependencia también, porque el cerebro empieza a segregar una serie de sustancias que denominamos neurotransmisores como dopamina, serotonina, oxitocina, y entonces me vuelvo como adicto a esa necesidad rápida de descarga de estas sustancias que nos llevan a una sensación de bienestar. ¿Y a qué edad podríamos estar como involucrados en esto? Hay que tener muchísimo también, ahora sí que valga la redundancia, cuidado con los niños, con los menores de edad, porque esto que dices de la falsa identidad es muy común. Sí. Para todo lo que ya conocemos, ¿no? Para robarse a los niños, para robarle los órganos, para abusar de ellos y demás. Presentan la cara de un chavo, una chava muy mono, entonces se van con la finta. Y resulta que pues no resultó, ¿verdad? Hay un Vivales detrás de, que entonces puede suceder de todo. Puede ser que en el mejor de los casos, pues nada más le rompieron el corazón y todo lo que conlleva. Pero si no... Puede darse casos, por ejemplo, hay países donde las apps de encuentro como Grindr se utilizan para salir de cacería, así le llaman. Y es ir a matar personas. Ay, wow. Entonces se liga a una persona a través de esta aplicación, se le cita en un punto, ahí hay un grupo de personas esperándole y la matan. Presión. Hay otros tipos de violencia sexual, como pudiera ser, se genera una cita, la persona llega al lugar pactado y entonces quien le está esperando le dice, aquí hay de dos, puede darse por las buenas, cooperas, o a las malas. Y entonces ya entra todavía otros tipos de violencia. Sí, ¿no? También la trata de blancas y demás. O sea que si hay un sector de la población más vulnerable, también me podría referir a gente que lleva mucho tiempo sin pareja, gente que a lo mejor sufrió una infidelidad, un engaño, está muy vulnerable, o gente ya mayor, adultos mayores, que pues a lo mejor se están animando, ¿no? A poderse relacionar y se encuentran con este tipo de cosas. Pero me contestas ahorita que regresemos de la pausa. Esto es Vida Saludable. Recuerden que los invitamos a que se comuniquen con nosotros vía nuestro WhatsApp para que nos digan cuáles preguntitas les gustaría que aquí resolviéramos, porque vamos a tener próximamente un programa en donde un especialista les va a resolver todas sus dudas. No nos tardamos nada. Hacemos un corte y regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando acerca de las apps de encuentro y sus prácticas de riesgo. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de cuáles son como los sectores de la población más vulnerables, ¿no? También comentábamos pues, que los menores de edad son parte primordial. ¿Qué otras personas pueden ser muy vulnerables? La comunidad LGBTQ+, mujeres, personas añosas o de la tercera edad, porque a lo mejor volvemos a esta idea o fantasía de que el riesgo disminuye. Se suelen centrar las campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual como en un rango de la población, en población joven. Sin embargo, de repente pareciera ser que las personas añosas, las personas de la tercera edad fueran asexuales. Y no, por supuesto que ejercen, que viven, que tienen una sexualidad. Y entonces yo he tenido consultantes, por ejemplo, donde un grupo de amigas añosas se pusieron de acuerdo para generar ingresos y a través de estas apps de encuentro vendían cierto tipo de contenido, es decir, fotos, videos o ropa interior. Y entonces la forma en la que recibían este ingreso pues era en el Oxxo, les depositaban, cobraban y les hacían el envío.
las nietas de estas mujeres eran quienes les asesoraban. Ok. ¿Qué cuidados tienes que tener para que no te reconozcan, para que no te identifique alguna amistad, algún familiar? Entonces, hay muchísimas cosas que encierran las redes sociales. Sí, y además también esta problemática pues también conlleva muchísimos sentimientos, ¿no?, involucrados. O sea, como tú bien decías, pues al principio es el entusiasmo, pero también después puede venir la frustración, la desesperación y, como dices, ¿no?, llevarnos inclusive hasta el suicidio, la muerte. ¿Te parece si comentamos algunos casos en específico y los vamos como desmenuzando? Me parece perfecto. Mira, por ejemplo, nos queda claro que lo primerito que buscamos cuando estamos ingresando a estas redes, pues es la aprobación, la aprobación del otro, que hagas match con alguien. Si no haces match, pues entonces de nada sirve. Entonces, aquí, ¿qué sentimientos, de qué manera nuestra salud mental también se involucra? Porque si te aceptaron, está increíble. O sea, a lo mejor tu autoestima hasta se eleva, pero ¿y si no? ¿El rechazo? Claro, también se vive todavía más fuerte porque entonces soy menos atractivo o menos atractiva, soy una persona no interesante, tendría que cambiar estas cosas de mí, tendría que tomarme fotos en ciertos lugares, en ciertos espacios, con ciertas características para que resulte una persona interesante. De hecho, el CEO de Tinder, en algún momento en una entrevista con Marta de Baile, hablaba acerca de las características que deben de tener las fotografías para que realmente causen un impacto en las personas que utilizan estas apps. Y entonces hay una serie como de manuales que hay que seguir el paso 1, 2, 3 para realmente, entre comillas, lograr ese impacto. Pero ¿qué empieza a pasar? Que empiezo a generar como un disfraz, como una personalidad alterna de alguien que no soy yo. La bronca es que yo me voy viviendo y me voy construyendo esa realidad alterna, esa narrativa alterna de alguien que es como ese disfraz que me coloco todos los días, hasta que llega un punto donde ya no queda claro dónde acaba el disfraz y dónde inicia. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Verdaderamente. Exactamente. Ay, ¿no? Y también esta desesperación por los likes, ¿no? Todo lo que se llega a hacer. Hay gente que inclusive ha encontrado la muerte por estar buscando los likes. Y pues volvemos a lo mismo. Si no recibo likes, entonces frustración, desesperación, tristeza, depresión. Sí, esta necesidad de pertenencia, el ser humano es sociable por naturaleza y todas las personas, de una u otra manera, buscamos esa aprobación, ese pertenecer a un grupo, a un sector. Entonces, con muchos jóvenes, lo que ha pasado es que han llegado hasta la muerte porque con tal de obtener el like, vamos a hacer el reto de moda. Con tal de obtener el like, muestro más. Eso está pasando mucho, por ejemplo, con las adolescencias. TikTok, Instagram, a pesar de la censura que hay en TikTok, si bien ha habido como ciertos filtros, lo cierto es que hay creatividad y se la han ingeniado para poder brincar un poco esa prohibición, esa censura y de todas maneras exhibir su cuerpo. ¿Por qué exhiben el cuerpo? Porque al final del día la gente que está detrás de ese dispositivo, que está observando ese contenido que se está generando en tiempo real, pues quiere consumir ese contenido. Y entonces manda regalitos, y entonces manda un premio, y entonces voy capitalizando ese ingreso. No es de extrañarse que apps como OnlyFans crecieran tanto en la pandemia. Y entonces se ha hecho como una cadenita que empieza de TikTok, Instagram, X, OnlyFans o Just for Fans, que son de alguna manera plataformas que me permiten capitalizar el contenido que estoy generando. Sí, claro, y hasta se están haciendo competencia una a la otra y a ver quién logra que la gente enseñe más. Claro, o hasta alianzas estratégicas, ¿no? Porque luego nos ponemos de acuerdo y es de, bueno, está bien, yo voy a tu programa, pero después tú vienes al mío. Claro. Y entonces tú me sumas seguidores, seguidoras y viceversa. Ajá. Entonces sí, son muchas estrategias y son situaciones también de riesgo, porque a veces pues no sabemos cuál es la historia de la otra persona, lo que mencionabas hace un rato, no sabemos quién está detrás de esa cámara, detrás de ese dispositivo y a veces nos hacen creer que es una persona y en realidad no. En la UNAM, en Trabajo Social, se hizo una investigación donde se entrevistó a 100 universitarios y entonces pudimos darnos cuenta que estos universitarios homosexuales, hombres, cisgénero quiere decir que son estereotípicamente en cuanto a sus características y ropa y accesorios masculinos,
se citaban haciendo uso de la red de Grindr dentro de la universidad, se citaban con alguien, llegaban a la cita y descubrían que la persona con la que se encontraban no era con la que habían hecho la cita, no era la de la foto. ¿Qué crees que ocurría? ¿Se iban o se quedaban? Bueno, yo me iba, pero pues no sé. Lo que encontramos es que... Encontraron uno muy guapo, una guapa y pintaba mejor que el de la foto, se quedaron, ¿no? No, fíjate que la mayoría decía era una persona más grande, menos atractiva a la de la foto, y sin embargo elegían quedarse más del 80%. Ay, qué chistoso. Fíjate que yo te iba a preguntar precisamente eso, o sea, porque encontramos muchos perfiles falsos, pues normalmente todos ponemos en nuestra foto de perfil una o que nos favorezca muchísimo o a veces hasta ni nos parecemos, pero nadie va a poner Los una filtros. foto exactamente en donde te veas mal. Entonces, cuando te encuentras ya la persona físicamente, pues la decepción. Ya estamos arrancando ahí de también muchos sentimientos en juego y todo lo que conlleva. Pero pues seguimos intentando y a lo mejor sin éxito, entonces esta frustración, ¿no? Que también... Sí, claro, es hasta un microduelo de alguna manera, porque es como hay personas que son muy tendientes a alimentar la fantasía. Y entre más jóvenes, más, porque antes de los 21 años todavía no se ha terminado de desarrollar al máximo nuestro cerebro. Entonces solemos actuar más desde el impulso que desde la razón. Entonces eso nos lleva a incurrir en más prácticas de riesgo, a ponernos en más situaciones que parten más desde el impulso que desde la razón, desde haberlo pensado, analizado. Entonces son factores que se van sumando para llevarnos a esas prácticas de riesgo. Efectivamente, pues vamos a hacer otra pequeña pausa, no nos tardamos nada, esto es Vida Saludable, estamos hablando de las apps de encuentro y las prácticas de riesgo, no se muevan de donde están porque regresamos. Continuamos en Vida Saludable. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de las apps de encuentro y las prácticas de riesgo. Y bueno, yo estoy mencionando algunos casos que estamos también como desmenuzando para ver de qué manera nos pueden afectar a nuestra salud, a nuestro bienestar. Muchas veces no damos la cara correcta o la verdadera desde un principio. Casi siempre queremos pues dar una buena apariencia, nos mostramos hombres y mujeres como la mejor persona. Pero ¿qué sucede cuando pasa el tiempo? O sea, yo de verdad tengo un caso muy cercano en el que la persona fue de verdad una divinidura. Pero cuando pasaron los años, de hecho se casaron, tuvieron una hija y se le transformó. Se le volvió loquísimo y de verdad los problemas que tuvieron fueron graves. Y no nada más para esa persona, sino para toda la familia. Bueno, ahí es importantísimo tener en cuenta que la gente no cambia de la noche a la mañana. Siempre hay señales, siempre. Entonces, de verdad es poner mucha atención. Cómo tratan a las otras personas, tanto a las personas que nos atienden, las personas con las que colaboran, porque si le están mintiendo, si están maltratando a otra persona, ¿qué les hace pensar que a ustedes no les va a pasar? ¿Qué les hace pensar que a nosotros no nos lo van a hacer? Sí. Siempre hay señales, por poquitas, pequeñitas que sean, hay señales. Como en esta serie de You, que también está en Netflix, que no sé si la han visto. Sí, donde, ya van como en la cuarta temporada, ¿no? Exacto, el personaje va estudiando a la otra persona y justo por eso también tenemos que ser personas cuidadosas con la información que subimos a las redes, porque eso se vuelve público. Sí, esa serie es muy interesante por la psicología. Como tú bien dices, analiza a todas las personas. Está muy interesante en ese sentido. A ver, este caso que también se hizo súper famoso y también en esa programación la pusieron. Cuando la persona se muestra igual un amor, enamora a la persona hasta el grado de despelucarle hasta el último quinto. O sea, no nada más es como que se llevó todos los ahorros de mi vida, sino también se llevó mi vida entera. Y entonces, ¿qué va a suceder conmigo? ¿Esa persona qué ganas va a tener de vivir? Claro, algo que hablábamos, la depresión se puede hacer presente, pero algo también muy importante a tener en cuenta son los factores victimales. Es decir, ¿cuáles son esas conductas de riesgo en las que estoy incurriendo? Porque eso le pasa a todas las personas, no. Le pasa a ciertas personas que tienen ciertos rasgos, ciertas características de personalidad. Entonces hay estos factores de riesgo, estos factores victimales que me llevan a relacionarme con cierto tipo de personas y que también es, ¿qué pasa conmigo
que estoy dispuesta a darlo todo con tal de que no te vayas, con tal de que te quedes, porque hay muchísimos ejemplos de eso. Hay quienes pierden todo lo material, su identidad, su personalidad, sus documentos, pero hay quienes pierden la dignidad. Hay quienes han aceptado participar en prácticas swingers, por ejemplo, aunque no les interese esa práctica, pero es con tal de que mi pareja se quede, de que no me deje, de que yo le guste, de que me siga eligiendo a mí. ¿Y cuáles serían esos focos rojos que debemos nosotros detectar precisamente para saber que estamos ahí? Si duele, no es amor. Si está condicionado, no es amor. Porque si yo, para que me quieras, para que me aceptes, tengo que ser quien no soy, eso no es amor. ¿Y de alguna manera podemos como prevenir todas estas situaciones? Claro que sí. Acudiendo a terapia, por ejemplo, puede ser un muy buen elemento de prevención. Trabajar mucho en nuestra autoestima, conocernos realmente quiénes somos, aceptarnos tal cual somos, este cuerpo, esta cara, esta piel, este tono de piel, esas somos las personas que somos. Y habrá a lo mejor miles para quienes estas características físicas no sean suficientes, pero para las personas adecuadas, indicadas, esta persona que soy, voy a ser más que suficiente. ¿Y en qué consisten estas terapias o este tratamiento? ¿Con quién debemos acudir? Bueno, un primer filtro podría ser un psicólogo, psicóloga, que puede ser la persona que haga la evaluación, que identifique cuáles son las características que estoy presentando en este momento, las problemáticas, y nos puede canalizar con un psicoterapeuta, un sexoterapeuta, que puede ser la persona que ya está especializada y que tiene las herramientas para hacer un trabajo a profundidad, porque eso es súper importante. Los psicólogos, y yo soy psicólogo de formación, podemos hacer una intervención no mayor a 12 sesiones. Posteriormente vienen los especialistas en el área psicoterapéutica, sexoterapéutica, es decir, personas que ya hicimos estudios de posgrado, que nos especializamos para poder hacer un trabajo a mayor profundidad. Y también me imagino que han de existir algunos como grupos de apoyo, pláticas, algunas otras herramientas que podemos echar mano, ¿no? Claro que sí, hay muchísimas asociaciones a partir justamente de todo lo que ha ocurrido derivado de las uso de apps, uso de dispositivos, por ejemplo, la Ley Olimpia, que también surge a partir de cómo se empiezan a filtrar y a difundir fotografías de una persona. Entonces, existen diversos grupos, en diferentes espacios podemos encontrar justo información de estas asociaciones. En mis redes, por ejemplo, Amilcar Acuña, psicólogo y sexólogo, y Amilcar-Acu, que es mi Instagram, subo mucha información en este sentido. Entonces ahí, ahorita no podría recordar el nombre de todas las asociaciones, pero hay muchos grupos y quien necesite denunciar o acompañamiento tanto psicológico como jurídico, está el Consejo Ciudadano, por ejemplo, que es la atención y la asesoría es gratuita. Ah, formidable. Pues es que se tiene que trabajar muchísimo en la autoestima, pero también pues tenemos que aprender a poner límites. Y es muy fácil decirlo, pero ¿cómo se logra esto? Aprendiendo que los límites de entrada no son para la otra persona, son para mí. Es decir, yo, si me conozco, si me quiero, si me cuido, no me voy a permitir permanecer en un espacio donde me viva violentado, maltratado, violentada, maltratada, vulnerado, porque si yo al final del día me estoy viviendo en una situación de riesgo, no es porque la otra persona me coloque, yo me estoy colocando en esa situación de riesgo. De ahí la importancia de acudir a un espacio terapéutico donde pueda trabajar en todos estos elementos que estamos nombrando aquí y los que todavía no hemos nombrado. Sí, tenemos que hacer conciencia de que estamos pues actuando mal, de que tenemos un problema y entonces pues sí acudir a los especialistas, a los profesionales para pedir ayuda. ¿Algún comentario final, algo con lo que te quisieras despedir? Sí, creo que sumando a lo que comentabas ahorita, solemos decir en los espacios terapéuticos que un principio de salud es reconocer que necesitamos ayuda. Efectivamente, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Me gustaría que por favor nos compartieras tu teléfono para que toda la gente que quisiera estar en contacto contigo lo hiciera. Claro que sí, mi número de WhatsApp es 55 64 64 44 41.
Pues muchísimas gracias nuevamente, y también sus redes estuvieron apareciendo durante todo el programa y por aquí se las podemos proporcionar si también lo desean, comunicándose a nuestro teléfono vía WhatsApp, como les comenté. Por favor, escríbanos y háganos las sugerencias de las preguntas o los temas que quisieran que habláramos. Aquí va a venir un especialista para resolver todas sus dudas de salud, belleza y bienestar, y con muchísimo gusto les vamos a resolver. También yo les comparto mis redes, me encuentran como Sandra Aguirre TV, ahí constantemente estoy subiendo información acerca de los especialistas que nos acompañan y de los temas que vamos a tener. Y pues recuerden que aquí en Vida Saludable tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta. ¿En donde? En Anesma TV. Yo soy su amiga Sandra Aguirre, les mando un besito y les deseo que estén muy, pero muy bien. Gracias. Gracias.